Buenas tardes a todas y todos. Para hoy martes teníamos como lectura obligatoria el texto de Pasinetti, en el que aparece lo que se llama el modelo de Kaldor-Pasinetti, que viene de alguna manera dentro de la tradición post-keynesiana a plantear una alternativa al modelo que ya vimos de Harold Domar, también de tinte keynesiano, y a dar una serie de derivaciones que también van a ser familiares a lo que de alguna manera vimos en Keynes y en Kalecki. Así que en el texto de Kregel, donde justamente ahí se plantea algunos aportes que hacen Keynes y Kalecki al crecimiento económico. Así que nos vamos a meter en el texto que, siendo de Pasinetti, lo que hace es basarse en el modelo, en el aporte original de Kaldor, para después, como veremos, hacer una corrección y mostrar las implicancias que tiene esa corrección para el debate sobre el crecimiento económico. Pero bueno, lo primero que hace Pasinetti en realidad justamente es decir que él se va a basar en Kaldor para buscar un sistema de relaciones necesarias para alcanzar el pleno empleo. Él dice, este es un objetivo aceptado dentro de la discusión económica, digamos, en el sistema económico, que es conseguir una trayectoria de pleno empleo. Entonces él intenta buscar eso, que es un poco el intento que también habían justamente esbozado Harrod y Domar con su modelo, ¿no? Ahora, Pasinetti dice, ¿cuál es el aporte que justamente hicieron Harrod y Domar? Bueno, ellos proveen un modelo de crecimiento económico, como vimos, una teoría del equilibrio en el largo plazo, buscando una trayectoria de crecimiento equilibrada, donde las posibilidades de crecimiento vienen dadas exógenamente, ¿no? Externamente al modelo. Externamente, ¿por qué? Bueno, porque dependen del progreso técnico o de las condiciones técnicas y del aumento de la población. Entonces, el volumen de inversión necesario para mantener el pleno empleo en ese modelo es dado exógenamente en última instancia. Ahora, en ese caso también, en Harrod Domar, dice Pasinetti, se da la posibilidad de que el sistema económico se expanda, pero manteniendo constantes, como vimos, las proporciones entre variables, ¿no? Cuando hablamos del supuesto de Harrod Domar de coeficientes fijos para la producción. Justamente lo que marca Pasinetti es que tiene ese problema el modelo, ¿no? Que para cada tasa natural de crecimiento existe solamente un coeficiente de ahorro que mantiene al sistema en crecimiento equilibrado, es decir, solo un coeficiente. Y esto justamente remite a la rigidez de la que ya hablamos del modelo, ¿no? Pasinetti dice es una conclusión absurdamente rígida a la que llegan Harrod y Domar. Y justamente para resolver esto, Pasinetti se basa en el modelo de Kaldor. Y ahí es donde empieza a desplegar las ecuaciones fundamentales o los supuestos en un primer momento del modelo, donde considera que la renta total es igual a salarios más beneficios. La renta total aparece notada con una Y, con una Y, salarios con la letra W y beneficios con la letra B, larga. Y el ahorro total, el que se nota con la letra S, es igual al ahorro de los trabajadores más el ahorro de los capitalistas, ¿no? Acá capitalistas aparece con la letra C y trabajadores con la letra W de workers, ¿no? O sea que el ahorro total está dividido en dos partes, lo que ahorran los trabajadores y lo que ahorran los capitalistas. Ahora, Pasinetti o Kaldor en realidad suponen, pero ambos, ¿no? Porque el modelo es de ambos, suponen funciones de ahorro como simples proporciones de los ingresos. Plantea Pasinetti acá, donde el ahorro total de los trabajadores es la masa de salario por una S chiquita, ¿no? La propensión a ahorrar de los trabajadores, S chiquita sub W. Lo mismo para los capitalistas, la masa total de ahorro de los capitalistas es igual a S chiquita sub C, o sea, a la propensión a ahorrar de los capitalistas por los beneficios en este caso. Obviamente S chiquita, tanto en el caso de los trabajadores como en el caso de los capitalistas, tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, ¿no? Porque es una proporción. Esto ya ustedes lo ven, lo han visto seguramente en lo que es la propensión a ahorrar y a consumir en macro. Supone Pasinetti que el volumen de inversión necesario para atender el crecimiento de la población y el progreso técnico es
realizado de manera efectiva, es efectivamente realizado. Es decir, esto quiere decir que a largo plazo las decisiones de inversión están gobernadas, dice Pasinetti, por las posibilidades de expansión de los mercados. Fíjense que esto es distinto a Marx y a Ricardo, porque en Marx las posibilidades las decisiones de inversión, como vimos en el texto de Kaldor justamente en su momento, son necesarias para la sobrevivencia. O sea, la propia competencia lleva a la necesidad de invertir sí o sí para mantenerse para que los capitales se mantengan vivos en la competencia. Y en Ricardo tenía que ver con un cálculo, ¿no? Bueno, acá la inversión está gobernada de vuelta por las posibilidades de que se expandan los mercados, que no es lo mismo que por un cálculo de la tasa de beneficio o por una necesidad inherente a la propia dinámica capitalista. Plantea también Pasinetti la condición para que el sistema se mantenga en equilibrio dinámico, que es ahorro igual inversión, y reemplazando, digamos, ecuaciones, llega, reemplazando justamente la masa de salarios por el ingreso menos los beneficios, llega a una serie de ecuaciones donde, si ustedes ven en la página 128, puede despejar lo que es beneficios como porcentaje de la renta de I, B sobre Y, y beneficios sobre K, sobre el capital, sobre el stock de capital en la economía, ¿no? Y ahí lo que tienen, esas dos ecuaciones que aparecen identificadas en el texto como 5.4 y 5.5, lo que tiene es justamente dos ecuaciones donde hay una tasa de beneficios en la economía, que es B sobre K, ¿no? O sea, porque es beneficio como porcentaje del stock de capital, y una fórmula para la distribución de la renta entre salarios y beneficios, que es B sobre I, en última instancia representa eso, qué porcentaje de la renta se lleva a la masa de beneficios. Hay una dupla entonces de tasas con la cual se satisface a lo largo del tiempo la condición de equilibrio, que es I igual a S, inversión igual a ahorro, ¿no? Ahora, él dice, Pasinetti dice que hay dos casos particulares que son interesantes, que uno podría pensar, ¿no? Uno es, y extremos a la vez, uno es cuando los trabajadores no ahorran nada, algo parecido a lo que planteamos en Kalecki. O sea, cuando S chiquita sub W, o sea, la propensión a ahorrar de los trabajadores, es igual a 0. En ese caso, lo que aparece en la fórmula es que la tasa de beneficios va a ser igual a 1 sobre el ahorro de los capitalistas, la propensión a ahorrar de los capitalistas, por I, o sea, la inversión sobre Y. Y a la vez la tasa de beneficios va a ser 1 sobre S, sobre el ahorro, la propensión a ahorrar de los capitalistas por I sobre K, ¿no? Entonces ahí tenemos algo semejante a lo que habíamos visto en Kalecki, ¿no? Donde los beneficios y esta idea de que los capitalistas ganan lo que gastan, ¿no? O sea, el hecho de que básicamente la idea de Keynes, del cántaro de la viuda, ¿no? De que la inversión se termina traduciendo finalmente en beneficios para los capitalistas. Hay una identificación entre beneficios e inversión. Y esto queda todavía más claro cuando el ahorro, la propensión a ahorrar de los capitalistas es total, o sea que es 1, que es lo máximo, el 100%. Los capitalistas ahorran el 100% de sus ingresos. Bueno, en ese caso se transforma en 1, S chiquita sub C, y lo que queda es directamente B sobre Y igual a I sobre Y para explicar la distribución de la renta, y B sobre K igual a I sobre K para explicar la tasa de beneficio, ¿no? Esos son casos extremos. Ahora, lo importante, más allá del valor que tomen estas variables, S chiquita sub C y S chiquita sub W, es que lo que tenemos hasta acá es una existencia de vuelta, de una distribución de la renta y de una tasa de beneficios que mantienen en equilibrio al sistema a lo largo del tiempo. Tenemos ecuaciones que nos manifiestan eso. Ahora vamos a ver qué aporte hace Pasinetti sobre la base de una corrección que le hace al aporte original de Kaldor. Pasamos entonces a la corrección que le hace Pasinetti a Kaldor. Él se pregunta, ¿cuál es el desliz de Kaldor en este momento? ¿Cuál es la omisión, digamos, en lo que se planteó hasta ahora? Pasinetti dice que el stock de capital,
que existe en la economía en realidad es propiedad no solo de los capitalistas, sino también de los trabajadores. Es decir, el stock de capital es propiedad de lo que ahorraron en el pasado, tanto capitalistas como trabajadores, ¿no? Entonces, los trabajadores también tendrían que recibir un porcentaje de los beneficios totales. Y en ese sentido los beneficios tienen que dividirse entre beneficios de capitalistas y beneficios de trabajadores. Entonces toda esta división, esto es fundamental para entender lo que viene, va a llevar a distinguir entre una distribución de la renta entre beneficios y salarios y una distribución de la renta entre capitalistas y trabajadores, que no es lo mismo, porque ahora hay beneficios de los trabajadores también. Entonces, estos dos conceptos justamente solo van a ser iguales, solo van a coincidir cuando no haya ahorro procedente de los salarios, es decir, cuando, como vimos antes, S chiquita sub W sea igual a 0. Entonces, sobre la base de esta corrección que hace Pasinetti a Kaldor, se reformula el modelo. B mayúscula, o sea, los beneficios totales ahora pasan a ser B mayúscula sobre C, o sea, los beneficios de los capitalistas, más B mayúscula sub W, que es los beneficios de los trabajadores. En el ahorro de los trabajadores, el ahorro total de los trabajadores también pasa a haber un cambio, porque ahora a la propensión marginal a ahorrar de los trabajadores hay que multiplicarla tanto por la masa salarial como por los beneficios que obtienen los trabajadores. Y obviamente el ahorro de los capitalistas queda igual, ¿no? S chiquita sub C por B mayúscula sub C. O sea, la propensión marginal a ahorrar por la masa de beneficios que obtienen los capitalistas. Bueno, hay un cambio, hay unos reemplazos que hace para la condición de equilibrio. Le quedan en un primer momento la reformulación del modelo a Pasinetti, le quedan lo que aparece en la página 130 como ecuaciones 5.8 y 5.9, pero justamente esas ecuaciones coinciden exactamente con lo que vimos antes, lo que vimos en las ecuaciones 5.4 y 5.5. Y acá Pasinetti dice, claro, la ecuación 5.8, B sub C dividido I, o sea, la distribución de la renta, digamos, esa ecuación solo expresa la distribución de la renta entre capitalistas y trabajadores. Y acá falta agregar la participación de los beneficios de los trabajadores en la renta. Es decir, lo que ahora sería B mayúscula sub W sobre Y, ¿no? O sea, qué porcentaje tienen en la renta total los beneficios que obtienen los trabajadores como consecuencia del stock de capital que acumularon en depósitos, ¿no? En depósitos bancarios. Ahora vamos a ver esto. Lo mismo con la ecuación 5.9. Lo que aparece como B sub C sobre K, esa ecuación, es solamente parte de los beneficios sobre el capital total. ¿Por qué? Porque falta incorporar B mayúscula sub W, o sea, los beneficios que obtienen los trabajadores sobre el stock de capital. O sea que estas ecuaciones quedan incompletas. Falta agregar justamente una parte que nos permita tener la distribución de la renta de manera total. Y eso es lo que aparece en las expresiones de la página 131, que aparecen como 5.10. Fíjense ustedes que ahí dice que el B mayúscula sobre I, o sea, lo que sería el porcentaje de la renta total que se explica en beneficios totales, es B sub C sobre I más B sub W sobre I. Lo mismo ocurre con la tasa de ganancia total de la economía como porcentaje del stock de capital, o los beneficios sobre stock de capital. Se tiene que dividir en B sub C sobre K más B sub W sobre K. Para encontrar expresiones adecuadas para estas expresiones, digamos, limitadas, podríamos decir, pasa a hacer una serie de reemplazos sobre la base de incorporar el stock de capital de los trabajadores, lo que aparece como K mayúscula sub W, y la tasa de interés que aparece como una especie de I chiquita, ¿no? Y ahí, en esos reemplazos, va llegando a dos ecuaciones que también aparecen en la página 131, sobre la base de reemplazar, de sustituir justamente, tanto en la fórmula
para la tasa de beneficio como la fórmula para la distribución de la renta, y llega a, dice el Pasinetti, a dos ecuaciones generales que eran las que él buscaba, tanto para una como para la otra, ¿no? Digo, no importa cómo se llega, lo que importa son las ecuaciones. Digo, ustedes pueden ver el procedimiento, pero lo que importa es lo que les queda. Esas dos ecuaciones generales que buscaba, dice, ahí hay un error en la página, en la edición de la impresión, lo voy a corregir justamente sobre la marcha. Fíjense en la página 131, la parte final, cuando dice: tenemos ahora todos los elementos necesarios para corregir la teoría poskeynesiana de la distribución de la renta y la tasa de beneficio. La ecuación 5.5 de la sección 1, que expresa la tasa de beneficio, tiene que ser reemplazada ahora por la 5.11, que es la que aparece allí, en la misma página 131. Y la 5.4, que es la que refiere, digamos, ahí no lo dice, pero la distribución de la renta, tiene que ser sustituida por dos ecuaciones distintas. Y ahí aparece borrado, dice la ecuación, y aparece borrado, tienen que poner 5.8, que es la que aparece en la página 130, que la ecuación 5.8, como dice después, es para la distribución de la renta entre trabajadores y capitalistas, y la ecuación 5.12 para la distribución de la renta entre salarios y beneficios. ¿Ven? Es diferente una distribución que la otra. Una es la distribución, como dijimos, de la renta entre trabajadores y capitalistas, y la otra es la distribución de la renta entre salarios y beneficios. Para cada una de esas dos distribuciones hay ecuaciones diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues justamente la corrección que hace Pasinetti es introducir el stock de capital de los trabajadores que dan un beneficio y que por ende hay que introducirlo en el planteo. Ahora bien, hasta acá tenemos la corrección que le hace, o las implicancias de la corrección en términos de ecuaciones que le hace Pasinetti a Kaldor. Ahora vamos a ver qué se deriva de esto, qué conclusiones termina generando para el modelo en sí y para las implicancias del crecimiento económico en general. Dado que introdujimos el stock de capital de los trabajadores y sus correspondientes beneficios bajo la forma de la tasa de interés aplicada a los ahorros, tenemos que pensar cómo la introducimos teóricamente a la tasa de interés. Entonces, eso es lo que plantea Pasinetti en la página 132. Dice, ¿cómo se teoriza el tipo de interés, la tasa de interés? Bueno, en un modelo de equilibrio a largo plazo, dice él, podemos suponer que la tasa de interés va a ser igual a la tasa de beneficios, a B sobre K, ¿no? Esto es algo relativamente lógico en el sentido de que hay igualación de beneficios en todas las ramas de actividad, podríamos pensarlo así. En ese contexto hace la sustitución sobre la base de las ecuaciones 5.11 y 5.12 y sustituyendo justamente a la tasa de interés por B mayúscula sobre K mayúscula, ¿no? En la ecuación 5.11. Todo ese procedimiento lo va a dejar en lo que aparece ahí en la segunda ecuación de la página 132, que es B sobre K por S sub C por I menos S sub W por Y sobre I. Eso va a ser igual a I menos S sub W por Y sobre K, ¿no? Lo que aparece ahí en la segunda ecuación, insisto, de la página 132. Esa segunda ecuación que está en la mitad de la página, obviamente quedaría indeterminada si la inversión menos la tasa de ahorro de los trabajadores por la renta sería igual a cero. Así que ese caso lo tiene que anular, tiene que ser distinto de cero. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Toda la expresión, dice el propio Pasinetti, se convierte en lo que es, dos expresiones, ¿no? Una para la tasa de beneficios y otra para la distribución de la renta entre beneficios y salarios, ¿no? O sea, B sobre K y B sobre I. La expresión queda convertida, fíjense ustedes, en algo parecido a lo que teníamos, es decir, B sobre K va a ser igual, como aparece en 5.14, a 1 sobre S sub C por I sobre K. Y en 5.15 tenemos que B sobre I, lo que era la ecuación 5.12, se reduce a 1 sobre S sub C por I sobre Y. Por eso es que dice Pasinetti que este resultado va a ser familiar, porque era lo que ya se había visto como casos particulares.
Entonces acá se llega a una cuestión notable al buscar la tasa de crecimiento con equilibrio en el largo plazo, ¿no? Fíjense ustedes que, ¿por qué es notable esto? Porque lo que antes era un caso particular, que dijimos cuando S sub W era igual a cero, es decir, cuando los trabajadores consumían todo su salario y no tenían ninguna una propensión al ahorro igual a cero, se daba ese caso particular en el que se desembocaba en esta ecuación, donde la inversión estaba en última instancia atada a los beneficios, o se identificaba directamente con los beneficios prácticamente. Por supuesto con la propensión a ahorrar de por medio de los capitalistas, ¿no? Pero donde no aparecía ningún tipo de incidencia de los trabajadores en esa fórmula final. Ahora, aún suponiendo que los trabajadores tienen un capital y por efecto de neteo, digamos, de derivación matemática, el comportamiento de los trabajadores desaparece completamente de estas ecuaciones finales, de la 5.14 y la 5.15. Por lo tanto, a largo plazo, como dice Pasinetti, la propensión a ahorrar de los trabajadores, si bien influye en la distribución de la renta entre capitalistas y trabajadores, no influye sobre la distribución de la renta entre beneficios y salarios, ni en la tasa de beneficios de la economía. Fíjense que podemos suponer lo que queramos de la propensión a ahorrar de los trabajadores, que en lo que buscamos, en las expresiones finales que buscamos para tasa de beneficios y para distribución de la renta, no aparece ningún tipo de variable vinculada a los trabajadores. Lo que aparece es la inversión, que va de la mano de los empresarios, y el ahorro de los capitalistas, que obviamente también va de la mano de los empresarios. Es decir, ambas variables que van de la mano de los capitalistas. Entonces, las conclusiones a las que llega Pasinetti son aún más generales de las que se pensaban en el modelo de Kaldor original. Como B sobre K y B sobre I se determinan independientemente de la propensión a ahorrar de los trabajadores, no hay necesidad de hacer ninguna hipótesis a nivel agregado sobre la conducta de los trabajadores para justamente pensar en la dinámica que va a tomar el crecimiento económico en el largo plazo, ¿no? Y esto es algo que de vuelta conecta con lo que ya de alguna manera habíamos visto en Kalecki y también en Keynes, en el sentido de que hay una importancia clave en las decisiones de ahorrar y de invertir de los capitalistas. Y todo esto termina siendo de alguna manera resumido o plasmado en lo que son las últimas páginas, digamos, de este planteo, no las últimas páginas del texto que ustedes tienen. Cuando me refiero a las últimas páginas del planteo, me refiero a las páginas 135 y 136, donde extrae conclusiones Pasinetti de lo que dicen, de las conclusiones a las que llega el modelo, digamos, que él planteó sobre la base de la corrección a Kaldor. Y fíjense, lo dice muy claro en la parte final, cuando dice: hagan lo que hagan los trabajadores, solo pueden obtener una participación en los beneficios totales que está predeterminada para ellos, no tienen poder alguno para influir sobre la misma. Y aquí se termina lo que quiero que vean de este modelo, porque después empieza a hablar de las condiciones de estabilidad a partir de la página 136, habla del caso de un sistema socialista. Todo eso no me interesa que lo veamos, lo que sí me interesa es el planteo básico, los supuestos del modelo, la corrección que Pasinetti le hace a Kaldor y las derivaciones que eso tiene. Esto es fundamental en términos del planteo poskeynesiano. Es un texto clásico poskeynesiano donde se intenta mostrar justamente esto, que en el largo plazo las decisiones de ahorrar y de invertir de los capitalistas son claves, y no así las decisiones que tienen los trabajadores para la dinámica del modelo, aún suponiendo que esos que esos trabajadores ahorren una parte, tengan un stock de capital que en última instancia prestan a interés a los capitalistas al depositar, por ejemplo, en los bancos justamente sus ahorros, pero digo, eso no termina teniendo una influencia en lo que es la dinámica ni de la tasa de beneficios, ni, como dijimos antes, de la distribución de la renta entre beneficios y salarios. Así que ese es el planteo que quiero que vean de Kaldor y Pasinetti. Es un modelo que en principio puede parecer engorroso, como habrán visto en ciertas partes en las que se llega a las ecuaciones fundamentales, pero que en última instancia, dado que además no vamos a tomar demostraciones matemáticas, lo que importa es que se fijen en las ecuaciones que yo les dije
que retengan para hacer las conclusiones finales de la derivación y fundamentalmente, fundamentalmente las que expresan la tasa de beneficios y las distribuciones de la renta en cada caso, ¿no? Así que eso sería todo del modelo. Ustedes para pasado mañana tienen el modelo de Solow para que veamos. Yo voy a colgar el audio también sobre este modelo en la tarde del mismo jueves, y después vamos a tener el encuentro a las 6 de la tarde, como habíamos planeado. Del modelo de Solow ustedes tienen el texto de Branson, que está en español y que es el único que importa, porque también aparecía en la bibliografía otro, pero me interesa que vean fundamentalmente este porque el otro estaba en inglés y además trata el modelo de Solow simplemente con otra notación, así que no es importante. Con el texto de Branson alcanza, lean ese. Fíjense que está medio desordenado, parece medio desordenado al principio, pero de hecho hay 2 páginas que no van. Tienen que leer a partir de la página 499, que es donde empieza a desarrollar el modelo neoclásico básico, que sería justamente el de Solow. Obviamente, cualquier inquietud que surja sobre este texto de Caldoro y Pasinetti y sobre el de Solow, la vemos directamente el jueves a las 6 de la tarde, o bien me escriben y así vamos acumulando algunas inquietudes que tengan, justamente para evacuarlas todas juntas en ese encuentro. Llegado el caso, si tengo tiempo y aparecen dudas, también puedo grabar un audio explicativo, intentando justamente tratar esas inquietudes o dudas, pero si no, en cualquier caso las vemos todos juntos en el encuentro virtual del mismo jueves a las 6 de la tarde. Así que los dejo por ahora, espero que tengan una buena tarde y el jueves seguramente nos encontraremos virtualmente a través de la plataforma Jitsi.